Bien, buenas tardes a todos y todas. Eh, Damos inicio a la clase del día martes 8 de abril. Iniciamos esta unidad número 3. Recuerden que el examen parcial va a ser el miércoles 30 de abril. Vamos a evaluar en el aula magna de 14 a 16. Así que quienes están trabajando, tengan alguna situación laboral, eh, anticipen que tienen parcial ese día, y en el caso de requerir una constancia, nos hacen saber, así podemos prever esa situación para que también tengan la constancia para llevarla eh, para ese día. Van a entrar, como hemos mencionado ya, las primeras 3 unidades, la 1, la 2 y la que hoy arrancamos, la número 3. ¿Alguna inquietud, algo que haya quedado como en dudas en relación a la primera unidad y a la segunda unidad? Por el momento no, profe. Gracias, la autora. Bueno, vamos a avanzar entonces. Emi, estás por ahí. Vamos a avanzar con la unidad número 3, el Estado. Vamos a pensar, ¿no? El Estado, hola Emi, el Estado, ¿cómo está constituido? Eh, ¿Quién es el Estado? ¿Cómo conforma o cómo se conforma el Estado? Eh, para ello tengo que pensar el Estado como una entidad política y soberana. ¿Esto qué quiere decir? Que ejerce la autoridad sobre el territorio argentino, que está delimitado, ejerce la autoridad sobre la población. Hay 3 elementos que constituyen el Estado. Tenemos lo que es el territorio, la población y la autoridad. Cada uno de estos elementos también lo vamos a conceptualizar. El Estado es el responsable de establecer y hacer cumplir las normas, así como de proveer el servicio público y garantizar el bienestar a todos los ciudadanos. Si nosotros pensamos hoy en el Estado democrático que hoy tenemos, en un Estado moderno que hoy tenemos, si comparamos hacia atrás, hacia otros modelos de Estado, hacia otras situaciones políticas o de conformación de un Estado, y quién ejercía el poder en algún momento, ¿no? Si nos vamos hacia atrás, pensemos en un Estado, en una monarquía, donde había un rey que disponía, ¿no?, sobre la vida o la muerte de las personas, ¿no? Era el investido por un ser superior, Dios, que le daba el mandato para ser rey. Nosotros hoy, en nuestro modelo de Estado, ¿no?, en nuestro sistema de gobierno, tenemos un Estado que ejerce esta función. Primero, que elegimos nuestros representantes, ¿no?, a partir del voto, y estos representantes ejercen el poder. Vuelvo. Primero vamos a ver el territorio, la población y la autoridad. El Estado ejerce este poder, esta autoridad, ¿no?, sobre los ciudadanos a partir o por medio de las normas, provee el servicio público, ¿no?, y garantiza este bienestar general a todos los ciudadanos. Desde el punto de vista jurídico, el Estado es una entidad política que está organizada, perdón que estoy admitiendo a más compañeros, que está organizada y ejerce la autoridad sobre el territorio, sobre un territorio determinado y sobre la población. Esta entidad
¿no? Cuenta con un sistema de gobierno que administra y regula tanto los asuntos internos, ¿no? como los externos del territorio, así como ejerce el poder público mediante las instituciones y las leyes. ¿Estamos? El Estado, sí, Luna. El Estado, No, disculpe, profe. No. sí. ¿Querés preguntar algo o no? No, profe, disculpe. Bien. El Estado tiene varias características fundamentales. Le decía, estos tres elementos, por un lado, ¿no? El territorio, la población, el gobierno, y tiene soberanía. Características. El territorio se refiere al espacio físico, al espacio geográfico, sobre el cual el Estado ejerce su autoridad y donde aplica su sistema jurídico. Si, por ejemplo, estamos hablando del territorio, ¿no? Y estamos hablando inclusive, si nos vamos para el lado del mar, una porción, una parte del mar que todavía ejerce autoridad sobre esa porción. Si tenemos un buque, barco, de bandera argentina y que recorre las playas, ¿no? de Brasil, ¿ustedes qué opinan? ¿Tendrá jurisdicción argentina? ¿El capitán tendrá el poder para aplicar la norma argentina o aplicará la norma brasilera por estar en las costas de Brasil? Las normas brasileras, profe, porque está está en otro territorio, digamos. Bien. ¿Quién opinaba? Yo, profe, Lautaro. Sí, Lautaro. Bien. ¿Quién opina diferente? Lorena dice Argentina. Bien. En realidad, digamos, en esto de una opinión, lo que acertada es la opinión de Lorena, porque el buque, no el barco, si es de bandera argentina, aplica dentro del territorio, dentro del buque, el ordenamiento argentino. Igual sucedería, por ejemplo, una embajada argentina en Italia, la embajada argentina que esté en Bolivia. Todo lo que sucede dentro de la embajada se entiende que es del territorio argentino. Lo que sucede dentro se va a aplicar esas normas. Cintia. Bueno, estamos hasta ahí. Eso es para entender lo que es el territorio. La población constituyen las personas. El contexto, a ver, decime, Cintia, ¿qué contexto? Podés abrir el micrófono, Cintia. Por eso estoy diciendo adentro del consulado o adentro de la embajada. No estoy diciendo fuera del consulado o fuera de la embajada. Cuando hablamos de población, hablamos de las personas que residen en el territorio del Estado argentino, están sujetas a estas leyes y a las autoridades del Estado. Cuando hablamos de gobierno, es la autoridad política que ejerce este poder en nombre del Estado, establece y aplica las leyes, las administra, ¿no? Y administra los asuntos públicos. Aquí podemos estar hablando de gobierno, ¿no? De los poderes, de los tres poderes. Y en relación a la soberanía, es el principio que establece que el Estado tiene autoridad suprema y exclusiva sobre el territorio, la población, sin interferencias externas.
¿Ustedes creen que las provincias tienen soberanía? ¿O el Estado Nacional es el único que tiene este poder supremo y tiene soberanía? ¿Quiénes son soberanos? Sí. No, las provincias son autónomas, no tienen soberanía. La soberanía está delegada al Estado Nacional. Las provincias son autónomas. Esto significa que pueden administrar, dictar sus normas, ¿no? Las provincias, y el Estado Nacional, el Estado Federal, tiene soberanía. Tiene este poder supremo que está delegado por las provincias al federal para que ejerza la representación en el extranjero, ¿no? Y en el territorio y en la población. ¿Estamos hasta ahí? Desde una perspectiva o punto de vista jurídico, el Estado también es responsable de garantizar los derechos, ¿no? y deberes a sus ciudadanos, derechos y obligaciones. Mantener el orden público, administrar la justicia, proteger la seguridad nacional, entre otras funciones. Además, puede establecer o celebrar tratados internacionales como los que tenemos, vinculados, por ejemplo, a los derechos humanos, participar en relaciones diplomáticas con otros estados y ejercer la representación internacional en nombre de la población. Cuando hablamos de estos derechos y deberes, es lo que está establecido en la Constitución Nacional. Quizás ahí podemos pensar en los derechos de primera, segunda y tercera generación de derechos, donde tenemos derechos civiles, donde tenemos derechos colectivos, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, los de segunda generación, y el principal de ellos, el 14 bis, que habla, ¿no? sobre los derechos de los trabajadores. Y también tenemos, dentro de de este poder que tiene el Estado de garantizar derechos y deberes, de mantener el orden público, de administrar la justicia, ahí estamos entrando ya también a uno de los poderes del Estado, el poder judicial. Y otras funciones, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bien. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Y nosotros esto ya vinimos viendo un poquito en el desarrollo, ¿no? de las primeras unidades. El Estado tiene una función legislativa. Es a partir del Congreso, de la Cámara de Diputados y Senadores, es responsable de elaborar y de sancionar leyes. En el caso de la provincia es la Cámara de Diputados. Y en el caso de los municipios son los concejales quienes tienen, ¿no? la tarea de legislar. La función ejecutiva, ¿quién la lleva adelante? El Poder Ejecutivo. En el caso a nivel nacional, el presidente; en las provincias, los gobernadores; y en las intendencias, el intendente. Ellos tienen la responsabilidad de administrar y ejecutar las leyes aprobadas por el Congreso o el Poder Legislativo en cada uno de los estamentos, administrar, ¿no? Lo público, la formulación y ejecución de las políticas públicas, la representación del país en el caso del Poder Ejecutivo, del presidente, o las provincias en el caso del gobernador, y defender los intereses, ¿no? de la población, los intereses nacionales. Por otro lado, también encontramos al Poder Judicial, que está conformado nosotros tenemos diferentes niveles, y en el superior de todos está la Corte Suprema.
es el último, si se quiere, eslabón de una cadena, ¿no?, que va a decidir sobre un caso. Por debajo de ello tenemos quizás tribunales, cámaras, tribunales de primera instancia, segunda instancia, donde se va a dar inicio a un proceso. Vuelvo quizás a los ejemplos que veníamos desarrollando, o que he dado hace un tiempo. Si yo me quiero divorciar, estoy casado y me quiero divorciar, esa acción de divorcio va a ir en un juzgado de primera instancia en familia, ¿no? Una sala, una vocalía, y que va a decidir. Si el divorcio sale, ¿no?, porque hoy es un trámite mucho más rápido, no se necesita tantos requisitos, pero va a haber una disputa en relación a los bienes. Y ahí es donde yo con mi expareja nos ponemos en una disputa por los bienes que tenemos, y hay un fallo en primera instancia que a una de las partes no le convence. Ese fallo puede ser recurrido y va a una segunda instancia. Y esto puede llegar hasta una corte, en el caso de Jujuy, una Suprema Corte, y si hay cuestiones de derecho o se han vulnerado, entendiendo la parte que se ve perjudicada o se siente perjudicada en un fallo, y que tiene que ver con normativa de orden constitucional, se puede llegar inclusive hasta la Corte Suprema. Digo, esto es diferentes escalas, ¿no? ¿Cómo puede ir un proceso judicial? Los jueces, vuelvo con esto, ¿no?, los tribunales van a administrar la justicia. La función es resolver los conflictos de naturaleza legal, de naturaleza constitucional, deben interpretar las leyes, la Constitución Nacional, y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Cuando hablamos de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, estamos hablando de los derechos y garantías que están establecidos en la Constitución. Y el principal artículo que podemos encontrar ahí es el artículo 18, que es el debido proceso en una acción judicial. Nosotros le decía la vez pasada, yo no puedo ser detenido si no hay una orden judicial de un juez que ordene, valga la redundancia, detener a una persona, detenerme. Si esa orden no existe, no está, bueno, habría una situación que no está adecuado a derecho, no está adecuado a un proceso, y se puede anular esa detención. Ahí es cuando hablamos de garantías y de un debido proceso. Esto lo lleva adelante, vuelvo, el Poder Judicial. Otra función que tiene el Estado es reguladora. El Estado tiene la función de regular los diversos aspectos de la vida social, económicos, políticos, mediante la emisión de leyes, decretos, reglamentos, en función reguladora, que abarca áreas tanto de la economía, de la salud, de la educación, del medio ambiente, del trabajo, por ejemplo. Y también tiene una función fiscalizadora. Tiene la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de las leyes, y viene de la mano, ¿no?, con el orden judicial establecida, así como investigar, sancionar a quienes infringieron las leyes, los dispositivos legales. Esta función es ejercida por los órganos de control y fiscalización, por ejemplo, la Auditoría General de Nación o la Oficina Anticorrupción, entre otros. Nosotros aquí en la provincia teníamos, hasta que fue modificado, el Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Fue modificado me parece que fue modificado el nombre, si no mal recuerdo. Pero cumple esta función de control, de fiscalización de los recursos del Estado. Cómo son destinados, a dónde son destinados,
y llevan este análisis, si se quiere. ¿Estamos hasta ahí? Hola, Sí, Cari. profe. Sí, profe. Bien, avanzamos. Le decía, el Estado está organizado, ¿no? Desde el punto de vista político, tiene funciones y roles, donde ejerce este poder dentro del sistema de una manera determinada. ¿Quiénes ejercen? Está dividido en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. Este modo de distribuir el poder en este sistema democrático es buscar un equilibrio que debe haber en cada uno de los poderes. Y a la vez sirve de control de uno hacia el otro. El poder ejecutivo, vuelvo con esto, que está encabezado por el presidente, es elegido, ¿no?, por un voto popular, dura 4 años en sus funciones, es el máximo representante del gobierno y tiene la responsabilidad de dirigir la administración pública, de tomar las decisiones políticas, perdón, que voy a admitir, tomar las decisiones en cuanto a la administración pública, en cuanto a las políticas, y les decía que representa al país en el extranjero. Esto, dentro del Poder Ejecutivo, están incluidos cada uno de los ministros y secretarios de Estado que conforman o forman parte del gabinete, ¿no? Y que es el área, diríamos, de administración del gobierno. Por otro lado, tenemos el poder legislativo, caso de nación, dividido en cámaras de diputados y senadores. Ellos tienen la función, vuelvo, generar, crear la normativa, que después el poder ejecutivo es el responsable, ¿no?, en poner en funcionamiento una ley. Si una ley no está reglamentada, esta reglamentación la lleva adelante el Poder Ejecutivo para que comience a tener efecto, a ponerse en funcionamiento. Y también, por otro lado, tenemos el Poder Judicial. Vuelvo, que es el encargado de administrar la justicia, ¿no?, de buscar esta equidad entre las partes en conflicto, dependiendo, y esto trae a colación a lo que hace rato decía una de las compañeras, Cintia. Bueno, en el ejemplo que estaba dando, me refería quizás a una embajada que haya tenido un hecho que sucedió por fuera. Bueno, va a depender la circunstancia, decía ella. En el caso del Estado, en el Estado argentino, dentro del territorio argentino, dependiendo del tipo de delito que se cometa, van a intervenir tribunales provinciales o tribunales federales. Va a depender el tipo delictivo, vuelvo con esto, para que intervengan cada uno por una cuestión de competencia y jurisdicción sobre la materia que está en conflicto, digamos, que está en discusión o que surge la causa. Por eso, bueno, ahí hablamos quizás de jurisdicción federal o jurisdicción provincial. Vuelvo con esto, el Poder Judicial, en el caso de Jujuy, la provincia de Jujuy, nuestro Poder Judicial va a intervenir en situaciones que suceden dentro de la provincia. Hay un homicidio que sucede, no sé, en Belgrano y Necochea, bueno, va a intervenir la justicia provincial en esa situación. Si hay una situación, por ejemplo, hace un par de años, había habido no me acuerdo si era una movilización, fue lo de sucedió en la Facultad de Agrarias, la policía provincial entró a la Facultad de Agrarias a detener a una persona.
esa situación que se planteó ahí en ese momento era quién tenía jurisdicción para entrar a perseguir a una persona. Bueno, en el caso de las universidades, ¿no? En el ámbito de la universidad son ámbitos de jurisdicción federal, de jurisdicción nacional. Ahí debería de intervenir, vuelvo con esto, debería de intervenir, y hablo en potencial, la jurisdicción federal, los jueces federales. Hace 2 semanas atrás aproximadamente hubo una situación en la facultad específicamente que sustrajeron una computadora, seguramente están al tanto, digamos, una computadora y un celular. Al momento de tomar intervención la facultad en esta situación, primero que se pone en conocimiento al área legales del rectorado, pero también los damnificados, o sea, quienes sufrieron la sustracción de sus elementos, hicieron la denuncia en la provincia. Y aquí vuelvo con esto, digamos, si llegara a suceder, es quién tiene jurisdicción en esa situación. Y acá es donde consultamos en la Fiscalía Federal quién debería intervenir y si los bienes sustraídos pertenecían a la institución o pertenecían a lo privado, a las personas que sufrieron el daño, ¿no? La sustracción. En el caso, bueno, en este caso particular, Fiscalía Federal nos dijo que correspondía a la jurisdicción provincial investigar en el hecho, ¿no? Y para ello se aportó toda la prueba que tiene la facultad de filmaciones a la justicia provincial. Digo, esto está en una cuestión de, todavía está en un proceso de investigación, pero ahí es donde quizás poder entender esto, la jurisdicción en el orden del Poder Judicial, quién interviene y quién no interviene, o quién podría o quién no debería, ¿no? Vuelvo, quizás me fui un poquito, pero en el Poder Judicial, distribuido en diferentes espacios, ¿no? Tribunales inferiores hasta llegar al superior. Y acá hay una cuestión, les hacía referencia recién a la jurisdicción. Hablamos de un poder ejecutivo, de un poder legislativo, de un poder judicial a nivel nacional, a nivel provincial. Está dividida de la misma manera. La justicia también está dividida de la misma manera, provincial, federal, y acá va a depender, al ejemplo que les iba, era dónde se podía llegar a cometer un hecho, quién podía llegar a intervenir. Digo, esto es parte de un contexto, ¿no? Que se puede llegar a dar en una situación en la que les toque ser parte o intervenir. ¿Estamos hasta ahí? También encontramos dentro de la organización del Estado los partidos políticos y también la participación ciudadana. ¿Quiénes son los partidos políticos o qué son los partidos políticos? Son actores del sistema. Conviven, compiten en elecciones, ¿no? Por los cargos, para ocupar cargos. Digo, y esto se llega a partir de una propuesta. Los partidos políticos deben estar legitimados a partir de presentaciones de un número de electores que acompañan ese proyecto político. Si un partido no llega a juntar, por decirles, 15.000 fichas, 15.000 afiliaciones que exige la justicia electoral, no podría competir dentro de una elección. Digo, estos son parte del sistema, ¿no? Dentro de una organización del Estado y que apuntan
a llegar a un estado de gobierno. Y por otro lado, tenemos la participación ciudadana, que es un elemento esencial, ¿no? Del Estado y la formación y la conformación de un Estado. Tienen el derecho, ¿no? Y la responsabilidad de participar en la vida política del país a través del voto. Nosotros aquí intervenimos como sujetos de derecho, como sujetos de electores al momento de las elecciones. Tenemos, cuando ya tenemos la capacidad de poder emitir nuestro voto, tenemos esta responsabilidad. Hoy escuchaba a la mañana la radio y hacían entrevistas en relación, y me quiero ir con este tema, en relación a las elecciones que están por venir. Y les preguntaban si sabía que se votaba. Y les preguntaban a los entrevistados qué les preocupaba en este momento en relación a las elecciones. Y me llamó la atención que, o por lo menos todos los entrevistados que les hicieron las preguntas, que ninguno sabía, que no tenía idea qué es lo que se votaba, qué es lo que se elegía y cuáles eran las necesidades que pasaban en este momento por esa persona en relación a las elecciones. Y aquí es donde me preocupa, ¿no? Esto ya es más personal, esta situación de un desinterés en participar como ciudadanos, ¿no? En elegir un representante que va a tener una función política durante 4 años, un rol donde uno como ciudadano delega poder. Y ese poder va a estar direccionado, supuestamente, ¿no?, a lo que el mandato social les pide que hagan. Y ahí es donde me pregunto yo si sabemos que a quién estamos depositando un voto, donde si tenemos responsabilidad en estas elecciones y en las que vengan, de saber a quién estamos votando. Digo, somos parte de un Estado, conformamos, somos el Estado como sujetos, ciudadanos, y tenemos la responsabilidad de saber para dónde queremos que vaya el país, ¿no? En esto ¿sabemos quiénes son los que se presentan hoy? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el proyecto? ¿A quién representan? ¿Serán realmente sus ideas lo que nuestras ideas, o solo buscarán espacios, ¿no?, donde se van a imponer sus necesidades y no las necesidades de un pueblo que deposita confianza en un voto? La reflexión a la que quiero llegar o oír, y después para que ustedes piensen, es si saben qué se elige y hacia dónde quieren ir, o hacia dónde quiere que con su voto un Estado vaya. Esto es la participación ciudadana, este compromiso, esta responsabilidad que tenemos por ser parte de un sistema, por ser parte de un Estado del cual apelamos a seguir construyendo. ¿Estamos hasta ahí? Avanzo un poquito más. El Estado, decíamos hace rato, ¿no?, por medio de sus poderes, no lleva adelante políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Son estas acciones
estas decisiones de gobierno, programas de gobierno que lleva adelante el Estado. Abordar estos problemas que pueden ser sociales, económicos, ambientales o políticos, ¿no? Los lleva adelante y que la intención del Estado, ¿no?, es promover el bienestar general, el bienestar de la sociedad. Un Estado, un gobierno que lleva adelante ciertas políticas públicas apunta a esto, al bienestar general de la sociedad, sea en el ámbito, ¿no?, que vaya direccionado. Si es ambiental, si es social, es el Estado que lleva adelante. Pero no es para un sector, debería ser, o es la intención, que sea general. Estas acciones son diseñadas para resolver los problemas específicos, ¿no?, que puede llegar a haber y que hay, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la seguridad. Estas políticas públicas es una de las funciones más importantes que tiene el Estado. Es una de las funciones más importantes de este sistema democrático, ¿no? Y es la idea del Estado es una formulación y una implementación de estas políticas que respondan a estas necesidades, a estas demandas, que son colectivas, que es de la sociedad, que es de la población. El Estado debe garantizar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. El modo, ¿no?, es promover una transparencia en la en la rendición de cuentas también y en la democratización y participación. Estas políticas públicas deben ser el resultado de un proceso democrático, pluralista, en el que se escuchen y se tengan en cuenta las diversas opiniones y perspectivas de la sociedad. Me vuelvo al ejemplo que cuando desarrollamos una de las fuentes del derecho era la costumbre. Y me quiero ir al ejemplo de Caspalá. El Estado, había una necesidad en la región de un colegio, una escuela. ¿Es una política pública? Sí, hay una necesidad y el Estado quería responder a esa necesidad. Pero acá, en esa respuesta que quería dar el Estado, le faltó algo, que fue escuchar a la población. La población no se negaba a que haya una escuela en el lugar. La población, el sector, el lugar, decía que donde ellos querían hacer la escuela había otra actividad, que la escuela se podía hacer en otro espacio. La comunidad de Caspalá le había indicado al Estado, a los técnicos, dónde podían hacer la escuela. Ahí no se oyó, se desoyó, ¿no? No hubo una escucha por parte de los funcionarios para realizar la escuela en el espacio que se le había indicado. Vuelvo, el Estado tenía las intenciones de llevar adelante una política pública, sí, pero necesita la intervención de otros actores. En el caso este es de la población, al ejemplo que estaba dando. ¿Estamos hasta ahí? Sigo.
Estos procesos de formulación e implementación de las políticas públicas, primero tienen etapas. Primero hay que identificar el problema, las necesidades. Es un proceso de identificación. Esto puede surgir a partir de datos estadísticos, estudios e investigaciones que realiza el Estado. Por ahí, el año pasado, una de las compañeras comentaba que en la escuela les habían hecho llenar un formulario, ¿no? Pero bueno, dudaban si llenaban o no con los datos que les pedían ahí. Y el Estado puede estar llevando adelante una encuesta, ¿no?, en relación a una necesidad, y en el ámbito de educación eran quizás tener datos para poder, o había una intención, para poder tener esa información y poder implementar de acuerdo a una necesidad. Digo, el Estado puede intervenir de esta manera, esos datos son resguardados, ¿no? Y a partir de esos datos aplica o lleva adelante una política pública. La formulación de las políticas públicas sigue un proceso que respeta los principios y valores establecidos en la Constitución, en las leyes que la complementan. Primero identifica el problema, luego se hace un análisis de la situación. Una vez identificado, se lleva a cabo un análisis detallado de la situación para comprender las causas, las consecuencias y el impacto que esto puede llegar a tener. Se consideran aspectos legales, económicos, sociales, políticos, que sean relevantes a esta formulación del proyecto, de esta política. Se debe hacer consultas y la participación ciudadana para promover una política, una participación activa y responsable. Debería de realizarse consultas, audiencias públicas, mesas de trabajo, ¿no?, mecanismo que ayude, ¿no?, a recoger información. Pero, digo, no basta con solo cumplir con lo que la ley dice. Va a haber una audiencia pública y después termino haciendo lo que yo quiero. No funciona así, o no debería de funcionar de ese modo. Hace un tiempo querían implementar querían poner un crematorio, ¿no?, en el cementerio del Rosario. ¿Qué pasaba en esa situación en particular? El proyecto, muy lindo, pero el estudio de impacto ambiental de ese proyecto no cumplía con las reglas mínimas, ¿no?, los principios mínimos de medio ambiente. La empresa que proponía poner un crematorio, en su proyecto iba a poner una chimenea de 20 metros, donde el cruce de aire en particular, por ejemplo, del Río Chico y del Río Grande, podía hacer llegar el humo, por decir algún término, que no es técnico, podía llegar a ser no beneficioso para un sector de la población. ¿Qué sector? Tenés la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Agrarias, la Escuela de Minas, la Escuela Pucarita, el Ministerio de Salud, toda la zona y los barrios aledaños. Barrio El Chico, Gorriti, Bajo Gorriti, Centro.
¿Qué pasó ahí? ¿El Estado se iba a implementar o no se iba a implementar? Si bien después, en tiempo de pandemia, hubo una propuesta del municipio para que, por una cuestión de epidemia, se implemente ese crematorio, había una situación concreta. Podía ser una política pública y el Estado estaba interviniendo. Había una necesidad, posiblemente. Pero ¿qué rol también no cumplió el Estado ahí en ese llamado a licitación para poner ese crematorio? La consulta y participación. Vuelvo. Una política pública que tiene una necesidad, ¿no? El Estado implementa una política pública a partir de una necesidad. Para que esta política pública funcione, primero deben identificarse todos estos elementos. Una problemática, un análisis de la situación, la participación ciudadana. Digo, estos elementos tienen que estar. ¿El Estado es partícipe en esto? Sí, porque es el que va a autorizar, va a dar el ok o no sobre esa situación. Bueno, esa situación no se dio, no existe hoy el crematorio porque se pasaron pasos que el Estado debía cumplir y no lo hizo, digamos. Acá también es como, y no estoy errado, digamos, en el ejemplo que traigo, porque está vinculado con la responsabilidad del Estado de también velar por los intereses de los ciudadanos, que es la principal de ellas, digamos, si lleva adelante una política, que esta política esté adecuada y sea beneficioso para toda la sociedad. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Continúo. Se definen los objetivos y metas. Se analiza la situación, se hace la consulta ciudadana, se establecen los objetivos y metas que se pretenden alcanzar con estas políticas. Se evalúan las alternativas, las diferentes alternativas que puede llevar adelante esta política pública en función de la viabilidad, la eficacia, eficiencia, la equidad, si es sostenible, si hay legitimidad. Se analizan los costos, los beneficios, se consideran el impacto social y ambiental que pueda llegar a tener y se diseñan también políticas alternativas. Digo, en esto un equipo de personas está pensando cómo se puede implementar una política. Y también se tiene que pensar en alternativas, quizás para abordar ese problema desde otro lugar, pero tratando de alcanzar los objetivos establecidos. También se pueden considerar otros enfoques y otros enfoques y otras estrategias y medidas para lograr los resultados que se quiere, que se desea. A partir de tener todos estos elementos, todos estos datos, se selecciona la política. Una vez evaluado, se considera lo más adecuado y cómo se va a abordar aquel problema que está identificado. Esta decisión puede tomar tanto las autoridades gubernamentales, el Ejecutivo, el Legislativo, u otros actores en el proceso. Pero debe ser fundamentalmente un criterio objetivo, ¿no? Con criterios objetivos y con un sentido de transparencia.
Entonces, se formula un plan, una acción, ¿no? Para llevar adelante. Se implementa la política, se ejecutan estas acciones de acuerdo a este plan establecido, y para ello quizás sea necesario, ¿no?, promover leyes. Se debe asignar un presupuesto si eso no está en el presupuesto de aquel año. Quizás sea necesaria crear instituciones, realizar campañas para que tomen conocimiento y actividades para implementar estas políticas. Para ello también se necesita luego llevar adelante un monitoreo y una evaluación, o sea, realizar un seguimiento a lo que se está implementando, verificar si se ha avanzado y qué resultados se pueden obtener o se han obtenido. Se evalúa el impacto de la política en función de los objetivos que se habían pensado o se habían establecido, y en función de eso se van haciendo también ajustes o se van readecuando de acuerdo a las necesidades que puedan surgir. Para todo esto es necesario, ¿no?, tener una muy buena comunicación. Digo, hay maneras de comunicar que pueden o confundir o llevar claridad, si se quiere, en relación a una acción, una política que puede llevar adelante el Estado. Por ejemplo, cuando se quiso, digamos, en esto de ir implementando educación sexual integral. Un Estado que implementó por medio de una ley, ¿no?, la educación sexual integral. ¿Cómo se fue llevando este proceso a lo largo y hoy se sigue cuestionando la educación sexual integral? ¿Es una política del Estado? Sí. ¿Es necesario? Y tiene que ver con las necesidades de un aprendizaje del cuerpo. ¿Cómo fue la política de comunicación llevada adelante y qué se dijo en relación a la ESI? Hoy se sigue cuestionando si hablar de ESI es hablar de dos personas que tienen relaciones sexuales y se muestra eso en el aula, o es hablar de emociones, de sentimientos, es hablar del cuerpo y de sus aparatos reproductivos, es hablar de sexualidad, pero cómo se aborda la educación sexual integral dependiendo, ¿no?, de la capacidad y dependiendo de las edades. En esto vuelvo, cómo la comunicación aporta o no aportó, ¿no?, en relación a esta ley en específico. Y por supuesto, termino con esto, una rendición de cuentas. ¿Cómo se llevó adelante una política? ¿Qué gastos hubo? ¿Quiénes participaron? Y esto lo tiene en cuenta, digo, yo les decía, el Tribunal de Cuentas, que tenía ese nombre antes, que fue modificado, Auditoría General de la Nación. Digo, y con esto ¿qué se rinde cuenta? De lo que se gastó en esa implementación. ¿Estamos hasta ahí? Profe, Sí, Lourdes. Ah, no, Adriana, Adriana.
¿Podría ser también una política pública lo que es acá en Jujuy la ley Yara, por lo que era una emergencia en violencia de género? Es por medio de una ley que se promueve la formación. Lo saca la provincia y se promueve que los agentes del Estado, ¿no?, se formen en relación a la situación de violencia. Es una política de acuerdo a una necesidad, se generó a partir de una ley. Ah, bien, profe. Sí, sí. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cari, ¿querés decirnos algo? Mañana, ¿cómo es la actividad? Ya sabemos, ¿no? Todavía no hay nada oficial. Hoy a la tarde van a terminar de definir, teniendo en Perfecto. cuenta que el gremio docente adhiere al paro general del día jueves, 10 de abril. Entonces, en ese caso, nosotros como